Buenas tardes. Como se menciona en el proceso introductorio, mi nombre es Dorian Méndez Guevara y vamos a analizar hoy los resultados del trabajo final de graduación para optar por el título de Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable, el cual es el proceso histórico de las relaciones colaborativas entre el Parque Nacional Barra Honda y los emprendimientos de las comunidades de Barra Honda, Santana y El Flor, que están específicamente en la zona de influencia del Parque Nacional Barra Honda. Ok. Eh, Estos son los contenidos que vamos a ir analizando. Lo que se buscó en el estudio fue tener un rigor científico y en la presentación abarcar todos los apartados que componen el trabajo o la investigación. Básicamente, vamos a analizar en el primer capítulo eh, el proceso de Barra Honda y de sus comunidades para tratar de comprender el territorio y la problemática de la investigación que se proponen. En cuanto a las generalidades, el Parque Nacional Barra Honda cuenta con varias particularidades. Es un lugar donde convergen procesos geológicos, sociales, ambientales. Es el parque nacional con el sistema de cavernas más grande de Costa Rica. Hasta hace poco era el único que tenía cavernas, pero actualmente hay otro que tiene una. Este proceso es interesante porque es un lugar muy emblemático desde el punto de vista de la espeleología, es decir, la conservación. Aparte de que estamos hablando de que es un territorio que protege, un área protegida que protege el bosque seco tropical, que por sus condiciones es una de las zonas de vida más amenazadas del mundo. Y también por sus características ecológicas se han gestionado diferentes actividades productivas que han modelado el territorio y la dinámica de los pueblos. También desde sus inicios ha sido concebido como un lugar para el turismo. En cuanto a las comunidades y la conservación, históricamente los modelos de conservación han tendido en Costa Rica a romantizarse muchas veces. No implica esto que no sean buenos, por supuesto, pero siempre damos por sentado que todo lo referente a la conservación es bueno. Sin embargo, los modelos de conservación se gestan en sus inicios como modelos sumamente restrictivos y eso hace que los territorios cambien su dinámica. Las comunidades que históricamente obtenían sus beneficios, digamos, de uso consultivo para sus actividades diarias, para su vida, de repente se ven excluidas de esos ecosistemas. Eso hace que nosotros tengamos que replantear los modelos de conservación y trabajar en términos de participación local como una necesidad estratégica para que las comunidades tengan voz y voto, pero también para poder generar retribuciones a esas comunidades. Y esto nos genera una evolución hacia un modelo colaborativo de gestión. Eso nos lleva, ese planteamiento y análisis nos lleva a un problema de investigación. Básicamente en el estudio se analizó cómo evolucionaron las relaciones colaborativas de Barra Honda y las comunidades de la zona de influencia, adentrándonos en algunos aspectos como la gobernanza territorial, la participación comunitaria y sus efectos, la conservación y el turismo sostenible, que son parte de la dinámica social. Y este proceso se analiza en un periodo comprendido entre el 2010 y el 2024, aunque por algunos aspectos que veremos después, hay algunos hitos históricos que se salen de este proceso y se deben incluir por su naturaleza. En cuanto al objeto del estudio, se analizan las relaciones colaborativas históricas del Parque Nacional Barra Honda y las comunidades de la zona de influencia. Y aquí se analizan temas importantes como alianzas público-privadas y comunitarias que han dado forma a este proceso, los aportes al desarrollo rural y territorial que ha tenido el parque, la dinámica, el sistema colaborativo que se emplea, el turismo y otros aspectos relevantes de la dinámica. Y por supuesto, la interacción que hay entre el parque y las comunidades a través de convenios, a través de acuerdos y a través de trabajo conjunto.
incluso conflictos que también moldean de manera importante el proceso y son lecciones aprendidas que debemos tomar en cuenta. Y todo esto también es necesario acá hacer referencia al turismo, que es uno de los catalizadores en este proceso, debido a que tiene una gran contribución y un gran impacto en la economía local y también en la conservación. En cuanto a la justificación, la investigación propiamente responde a una necesidad de comprender los procesos territoriales de articulación entre conservación, comunidad y desarrollo sostenible, que curiosamente son realmente poco documentados. Desde el punto de vista académico, tiene una riqueza muy alta en términos de análisis históricos y territoriales para la comprensión del proceso. En cuanto a la pertinencia social, es vital comprender aspectos como la participación y los beneficios comunitarios que se gestan del modo de trabajo del sitio y de las comunidades. En cuanto a la relevancia institucional, se analiza la gestión colaborativa de las áreas protegidas y de las comunidades en un marco de gestión ecosistémica. Y en cuanto a la originalidad, se hace una lectura crítica de lo que es la justicia retributiva y la gobernanza como precursores de desarrollo sustentable específicamente. En el objetivo general, básicamente se busca analizar la evolución histórica de las relaciones colaborativas entre el parque y las comunidades de la zona de influencia. Este objetivo articula la conservación, la participación comunitaria y el turismo sostenible junto con el desarrollo territorial y lleva a comprender cómo los procesos colaborativos inciden en las dinámicas locales y cómo impactan en aspectos relevantes, específicamente en los aspectos relevantes de la conservación y del desarrollo sostenible, que son los aspectos económicos, ambientales y sociales y su dinámica en las comunidades y en el parque. Y el estudio se delimita en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2024. Ahora, los objetivos específicos contribuyen, pero se elaboraron para contribuir progresivamente con la consecución de la información o la construcción del objetivo general a través de la trazabilidad de diferentes hitos y la consecución de diferentes eh, aspectos relevantes para el proceso. Se buscó reconstruir hitos históricos que fueron facilitados por los actores clave del proceso en las comunidades y por funcionarios, además. Se buscó identificar alianzas, mecanismos de articulación y procesos participativos que se han gestado y se buscó también valorar aportes económicos, sociales, territoriales derivados de estas relaciones que normalmente son poco visualizados. En cuanto al marco teórico, se utilizaron herramientas conceptuales para interpretar el territorio, buscando tener el mayor rigor científico eh, para evitar o disminuir sesgos en la información del estudio. Aquí se analizan cuestiones como la gobernanza colaborativa y debemos entender la gobernanza colaborativa, que son las relaciones colaborativas que favorecen los procesos de articulación territorial entre los actores comunitarios y los institucionales. Es decir, las organizaciones también forman parte del entramado social, especialmente al haber un área silvestre protegida. La gestión del SINAC en este caso tiene un impacto muy fuerte en la zona de influencia inmediata. Se buscó analizar cómo la participación comunitaria es parte de la gestión territorial y cómo interactúa en cuestiones como la apropiación territorial, por ejemplo. Se analiza la construcción colectiva de los procesos organizativos de las comunidades y de las instituciones y el fortalecimiento de las alianzas y redes locales.
Finalmente se hace un análisis de cómo se genera esa evolución hacia una dinámica participativa de la conservación en la cual los actores sociales, las comunidades y las organizaciones tienen voz y voto para la gestión de los recursos naturales. Y cuando hablamos de estos procesos, es de vital importancia entender lo que es la justicia retributiva. Es decir, la conservación debe tener dentro de sus objetivos generar beneficios y oportunidades para las comunidades vinculadas con el territorio protegido, con la zona de influencia, porque debemos retribuir esa restricción en el uso de los recursos naturales que históricamente ha formado parte de las comunidades. Y aquí, por ejemplo, el turismo es uno de los mecanismos más versátiles que podemos utilizar en el territorio y en la articulación con esas comunidades. Ahí se genera empleo local, y se genera, si se gestiona bien, una apropiación comunitaria, generando oportunidades para evitar cuestiones como la migración de las personas, por ejemplo, en Costa Rica, el Valle Central, dada esa visión valle centralista de desarrollo que tenemos. Y eso nos ayuda a paliar ciertas vulnerabilidades que tienen las zonas rurales también. Otro de los aspectos importantes es la distribución territorial de beneficios. Recordemos que las zonas rurales son socioeconómicamente hablando vulnerables y generar oportunidades de desarrollo socioeconómico nos ayuda a promover la resiliencia de las comunidades. Y además, la relación entre sostenibilidad ambiental y justicia social, que es una relación pocas veces analizada y debería ser, a mi criterio, mucho más valorada. En cuanto al turismo sostenible y al desarrollo territorial, indudablemente el turismo favorece mucho los procesos de dinamización económica y el fortalecimiento territorial, siempre y cuando sea adecuadamente gestionado. En el caso de la zona de estudio, se trata de gestionar el turismo desde una perspectiva de etnoturismo. Y el etnoturismo va a fortalecer el patrimonio cultural, la participación y en general la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros transformamos a través del etnoturismo, los procesos transforman a través del etnoturismo los valores de las comunidades o las tradiciones en experiencias turísticas. Es decir, tomamos los valores étnico-ancestrales, los llevamos hacia las experiencias y fortalecemos esa identidad comunitaria. Por supuesto, eso genera una gran cantidad de beneficios para los diferentes emprendedores locales, una mayor participación ciudadana y mejora la relación entre conservación y la economía local. Esto hace que que las áreas protegidas ya no sean solamente áreas para conservar, sino que se pueden posicionar como motores de desarrollo. Y el desarrollo territorial y la participación son de vital importancia en aspectos como los que estamos estudiando. El territorio se construye mediante relaciones sociales, institucionales y comunitarias. El día de hoy vemos cómo nosotros hablamos, por ejemplo, de una forma de manejo del paisajismo, porque las economías, las actividades económicas, básicamente moldean al territorio, generan un sentido de apropiación o muchas veces genera un impacto más allá del que se puede asimilar por parte de los ecosistemas, y eso va también en detrimento de las comunidades. Aquí se analiza la territorialidad y la apropiación social como parte de esa identidad social que tienen las comunidades, la participación como una base de legitimidad que pocas veces es valorada y la gobernanza como proceso de articulación y desarrollo además. En todo esto debemos contemplar la construcción colectiva de la sostenibilidad. Y cuando hablamos de construcción colectiva, es que cada comunidad, cada sociedad tiene aspectos particulares que influyen fuertemente en los conceptos y en las concepciones de cada una de las áreas que estudiamos.
Por eso este tipo de proyectos no son una receta de copie y pegue en otro territorio, sino que debe ser analizado con lupa, viendo los aspectos sociales y la dinámica particular de cada una de las áreas. Ahora bien, el estudio también identifica varios vacíos y también hace varios aportes. Por ejemplo, se identifica una escasez de sistematización de los aprendizajes locales. Ese acervo de información no está siendo sistematizada, validada y transmitida, que se considera uno de los aspectos que debemos atender. A pesar de que nosotros hablamos de muchísimo de la conservación, el estudio muestra que hay poca visibilización de los beneficios comunitarios asociados a esa conservación, lo cual es un punto en contra. Y existe una necesidad de analizar la gobernanza territorial en casos concretos en donde los actores locales han formado parte importante de la toma de decisiones. Como aporte, el estudio genera la reconstrucción histórica, el análisis territorial y una propuesta de fortalecimiento, y especialmente se considera importante el hecho de que este estudio puede generar una posibilidad de réplica en algunos otros lugares con las lecciones aprendidas y con los elementos que se analizan. ¿Ok? En cuanto a la metodología, el estudio buscó tener el mayor rigor científico posible, analizando la participación y una trazabilidad del estudio. Utiliza un enfoque metodológico básicamente cualitativo, pero también tuvo un apoyo cuantitativo descriptivo. Es decir, se utiliza un paradigma constructivista, trabajo de campo con actores clave para obtener información de fuentes primarias. Se hace un estudio de caso específico de este lugar y su zona de influencia, el parque y su zona de influencia, y se busca la comprensión histórica y social y territorial del proceso colaborativo que se ha gestado a través de las alianzas público-privadas. En cuanto al paradigma constructivista, la realidad territorial se comprende como una construcción social dinámica, desarrollada mediante relaciones y experiencias compartidas y que tienen una fuerte influencia de algunos procesos particulares e incluso de externalidades que generan adaptaciones y generan cambios a través del tiempo. Por eso es importante generar una adecuada interpretación de las experiencias junto con las comunidades para poder hacer una reconstrucción del proceso, entendiéndolo como lo comprenden los actores clave las fuentes primarias de información. Aquí es vital la participación de los actores comunitarios y de las instituciones como parte de los actores que moldean la dinámica del proceso y una construcción colectiva de significados. Esto nos lleva a una lectura territorial situada en la zona de estudio. Cuando hablamos de una construcción colectiva de los significados, muchos de los elementos adquieren un significado en la medida en que las comunidades los comprenden de esa manera. Entonces, no podemos ser como investigadores simplemente personas que llevan una receta o que analizan un proceso desde una perspectiva tal vez privilegiada. Hay que entenderlo desde las personas y desde las comunidades para poder saber qué es lo que las personas verdaderamente conciben como procesos y como parte de los problemas y de las posibles soluciones. Gráficamente podemos presentar el área de estudio de esta manera. Ese punto rojo es el Parque Nacional Barra Honda que se encuentra en la península de Nicoya. Pertenece al área de conservación Tempisque. Específicamente son 2.300 hectáreas y se trabaja, perdón, es el único parque nacional del cantón de Nicoya en Guanacaste, en Costa Rica, y propiamente se eligieron las 3 comunidades más cercanas a la administración, que son las que mayormente interactúan con el parque y que han gestado una relación histórica con la conservación y con el turismo.
Es un territorio estratégico para analizar lo que es la gobernanza colaborativa, que es un concepto realmente poco estudiado dentro de la conservación. En cuanto al universo, la investigación incorporó actores vinculados directamente con el proceso colaborativo. Y aquí tenemos que hablar de organizaciones comunitarias y emprendimientos locales de las tres comunidades, pero también de funcionarios y actores institucionales de las diferentes organizaciones que tienen convenios, acuerdos con el SINAC o con las comunidades. Y algunos actores claves del proceso histórico como las asociaciones de desarrollo, algunos emprendedores de mayor trayectoria y funcionarios principalmente. Aquí se utilizaron encuestas, talleres y entrevistas para triangular la información y disminuir los sesgos eventuales de información. En cuanto a las técnicas de investigación, se incorporaron distintas técnicas de recolección y análisis de información, entrevistas a profundidad que permitieron que las personas se expresaran de manera libre, de manera profunda, talleres participativos, encuestas de percepción territorial, se construyó un análisis FODA, una revisión documental y se generó una triangulación de la información. En los talleres participativos se incorporaron básicamente algunos procesos participativos territoriales con actores comunitarios e institucionales. Se convocó a los principales actores, se hizo trabajo en subgrupos para el análisis de diferentes temas, por ejemplo, análisis FODA y otros temas ahí. Y después en plenaria se hizo una exposición por parte de los subgrupos para poder determinar si la información era compartida por todas las personas o si había que hacer nuevas incorporaciones para posteriormente sistematizar la información obtenida. En cuanto a la triangulación metodológica, esta fortaleció la consistencia y la profundidad del análisis. Por ejemplo, las entrevistas nos aportaron al estudio la memoria histórica y las experiencias desde las fuentes primarias, desde las personas que las vivieron. Los talleres aportaron la construcción colectiva y se desarrolló el estudio FODA por parte de los participantes. Y las encuestas permitieron conocer la percepción y los aportes socioeconómicos de los emprendedores turísticos, por ejemplo. Y finalmente los documentos o la revisión documental permitió una trazabilidad histórica e institucional en donde se pudo rescatar hitos históricos y diferentes procesos. En cuanto al desarrollo metodológico por objetivos, cada objetivo se abordó mediante técnicas diferentes y complementarias. El proceso se fue reconstruyendo poco a poco. En el objetivo 1 se dio una revisión documental, se utilizaron básicamente fuentes secundarias y algunas primarias como las entrevistas y análisis históricos de los hitos. Estos hitos fueron algunas veces encontrados en la bibliografía, otras veces fueron aportados por los emprendedores o por los actores desde una perspectiva vivencial. En el objetivo 2 se desarrollaron talleres participativos, se dio la construcción de un estudio FODA y se dio un análisis de la articulación territorial que ha gestado el actual modelo de trabajo o de gestión. Finalmente, en el objetivo 3 se dieron encuestas, análisis descriptivos y valoración de los aportes económicos y sociales de los emprendedores y de las comunidades en general. En cuanto a los resultados, se hizo un análisis o se llegó a diferentes conclusiones también. Se hizo una evaluación histórica de la participación y se genera una visión bastante aterrizada de lo que es la transformación territorial a lo largo del tiempo, cómo van evolucionando o cambiando los modelos de gestión. La identificación de hitos, dentro de los hitos, por razones de tiempo vamos a analizar estos ahí un poco más dentro del estudio, pero se priorizaron estos por la importancia, digamos, identificada por los actores principales. El 74 indudablemente es la creación del Parque Nacional, lo que da inicio a todo. En el 2003 el convenio con los guías, la llegada de la organización Projects Abroad, la gestión comunitaria manifestada en el plan de manejo, plasmada en el plan de manejo, en el primer plan de manejo,
y en el 2020 los senderos elevados porque estábamos en un momento de pandemia, lo que representó un reto importante. El primer convenio de cooperación entre la Asociación de Guías y el SINAC se genera en el 2003. Y este convenio fue de vital importancia porque permitió a las comunidades formar parte de la dinámica del Parque Nacional, de la gestión del Parque Nacional. Obviamente generó empleo porque los guías de las comunidades dan sus servicios o venden sus servicios dentro del parque y procuró una participación directa en la operación turística, que también estos elementos tienen un eco en la apropiación territorial y en la conservación. Esto puede ser visto como debe ser visto como una inversión en materia de conservación. Los guías no solamente son personas que trabajan en el parque, son además educadores ambientales, son promotores del parque, son una autoridad administrativa que trabaja en un modelo de cogestión, aunque este todavía no sea del todo asimilado por el SINAC. Posteriormente, en el 2008 llega Projects Abroad. Projects Abroad es una organización que genera un cambio en la dinámica del parque, trayendo voluntarios de diferentes partes del mundo. Y estos voluntarios son una mano de obra que se utiliza en temas de investigación y monitoreo, apoyo comunitario, se generan construcciones en las comunidades, se da intercambio de experiencias con las comunidades, lo que abre el panorama de las comunidades y los lleva hacia una visión más cosmopolita de la vida y de la dinámica mundial. Ya no solamente estamos hablando de una comunidad rural que no tiene un parámetro de medición más allá de sus fronteras, que interactúa con personas de diferentes partes del mundo, que incluso empiezan a aprender otros idiomas, que abren su visión hacia otros horizontes y eso genera un cambio en el pensar y en el sentir de las personas. Se generan algunas contribuciones en temas de infraestructura, educación ambiental y otros aspectos que impactan a las comunidades. Y el Plan General de Manejo fue el primer plan general de manejo que tuvo el Parque Nacional Barra Honda. Se terminó en el 2014 y se aprobó y venció en el 2024. Actualmente estamos haciendo una actualización, una construcción de otro plan de manejo que también es participativo. El hecho de que este plan de manejo fuera participativo, el plan de manejo básicamente es la ley que dicta qué se puede y qué no se puede hacer dentro de un parque nacional. Y el hecho de que sea participativo le da voz y voto a las comunidades para que ellas puedan plantear sus ideas dentro de la gestión del parque. Esto es un enfoque ecosistémico en donde las comunidades se posicionan como parte del quehacer del SINAC y no como detractores de la conservación. Ahí se genera y se posiciona una relación de la comunidad y el área protegida y se busca una relación ganar-ganar. Esto es gobernanza. Esta gobernanza como dimensión de sostenibilidad cambia por completo el panorama y la dinámica de la gestión de un área silvestre protegida con una visión mucho más comunal. En el 2020 se hace una inversión fuerte en los pasos elevados, que son senderos elevados dentro del Parque Nacional, y esto contribuye con la diversificación de las experiencias turísticas. Y fue vitalmente importante en el 2020 porque estábamos en el colapso económico de la pandemia, una externalidad que creo que nadie en el mundo seguramente había considerado. No es como que cualquier persona pueda visualizar eso. Y en ese momento se estaban gestando una diversificación de experiencias para la reactivación económica de las comunidades. ¿Ok? Y este fue uno de los aspectos que más impactó. Se da un fortalecimiento de los emprendimientos y alianzas y articulaciones territoriales que se posicionaron en ese momento. La participación comunitaria realmente es uno de los aspectos que hace la diferencia. Las relaciones colaborativas fortalecieron procesos de participación y especialmente de apropiación territorial y apropiación de la conservación en las comunidades. Se dieron participaciones en espacios comunitarios, se dio un cambio en la dinámica de la organización local
apropiación de los procesos de turismo y la conservación y una relación activa con la conservación por parte de las comunidades, lo que anteriormente no se daba de la misma manera. En cuanto a la gobernanza territorial, la articulación entre actores favoreció dinámicas de gobernanza territorial colaborativa. Aún, mejoró el diálogo entre los diferentes actores e instituciones, hubo una participación de los procesos de análisis territorial, relaciones de cooperación, más allá de que, que las relaciones de competencia que muchas veces existían, y especialmente, diría yo, hubo una construcción colectiva de soluciones. Se visualizaron los problemas, pero además se construyeron soluciones y propuestas para solventar esas necesidades. El turismo indudablemente favoreció el proceso de dinamización económica y el fortalecimiento territorial. Esto generó Dorian, una... Señor. 10 minutos. Sí, señor. Una mayor cantidad de emprendimientos locales, servicios turísticos complementarios, cultura. Al utilizar etnoturismo, se da un fortalecimiento de las tradiciones étnico-ancestrales de las comunidades, evitando aspectos nocivos como la transculturación. Indudablemente, esto va a generar oportunidades económicas vinculadas con la conservación. En cuanto a las encuestas, pues nos permitieron complementar el análisis cualitativo con una percepción territorial y aportes socioeconómicos. Ahí se visualiza cuál es la visión de los emprendedores en algunos aspectos y hay que ser sinceros, muchas veces como parte del proceso nos toca escuchar cosas que tal vez no nos gustan tanto. Tal vez la percepción de los participantes es que hay que mejorar o que estamos incluso fallando en algunos aspectos y eso es riquísimo porque son las lecciones aprendidas, es la percepción de las comunidades en las relaciones parque-comunidad. La valoración de actividades turísticas y los beneficios locales se ilustra a través de esta herramienta y se da también una identificación de oportunidades y retos que las comunidades perciben como oportunidades de mejora. Este complemento descriptivo para triangular hallazgos fue de vital importancia porque nos permite confrontar la información. También podemos analizar algunas fortalezas y retos dentro del proceso gracias a estas herramientas. Fortalezas, las comunidades y los emprendedores tienen la percepción de que la participación comunitaria es importante, las alianzas, la identidad territorial y el turismo sostenible son los procesos más fuertes de acuerdo a su concepción, pero existen retos como la continuidad institucional, la sostenibilidad, la cogestión formal o formalizada y la distribución de los beneficios. En cuanto a la discusión, el proyecto buscó interpretar la transformación y proyectar el fortalecimiento colaborativo del modelo. Y básicamente este es un resumen de lo que, de muchos de los hallazgos y muchas de las propuestas también. Pasar de un modelo restrictivo a través de una transición a un modelo colaborativo. En el modelo restrictivo hay una conservación aislada que excluye a las comunidades, restricciones territoriales y en el uso, una baja participación y a través de los procesos como alianzas, turismo sostenible y participación, podemos llegar a gestionar un modelo en donde la gobernanza territorial, los beneficios locales y la articulación permanente sean parte de la gestión. En cuanto a la gobernanza territorial, la sostenibilidad territorial requiere procesos de gobernanza participativa y distribución de los territorial de los beneficios. Exige una mayor participación, articulación entre actores y beneficios locales vinculados con el turismo sostenible. Esto puede generar legitimidad territorial de la conservación y un sentido de apropiación. En cuanto a los aprendizajes, el proceso aporta aprendizajes relevantes para los modelos participativos y conservación territorial que cambiaría la gestión de un área silvestre protegida. La participación fortalece indudablemente la legitimidad. Las alianzas favorecen la gobernanza colaborativa. El turismo sostenible puede dinamizar economías locales y lo hace actualmente. Y la continuidad institucional es fundamental y aquí la inversión no puede faltar. La sostenibilidad del proceso depende del fortalecimiento permanente de las relaciones y eso incluye gobernanza territorial, participación comunitaria especialmente. El turismo ha demostrado y el emprendimiento han demostrado ser importantes y el fortalecimiento institucional y organizacional
se requieren como una constante en el proceso. Es importante mencionar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que el proyecto o el caso que estamos analizando están impactando de manera directa. Hay otros de manera indirecta también. El turismo sostenible y las oportunidades locales. El 13, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia. El 11, territorios comunitarios sostenibles. 15, conservación del bosque seco, que es la conservación de ambientes en general, en el caso nuestro del bosque seco. Y el 17, alianzas y gobernanza colaborativa. Todo esto se gesta en el territorio del Parque Nacional Barra Honda. En las conclusiones y recomendaciones se busca realizar una síntesis de aprendizajes y proyección territorial. Las conclusiones generales, ¿ok? Las relaciones colaborativas evolucionaron progresivamente, como se vio en la investigación, fortaleciendo gobernanza territorial, participación comunitaria y desarrollo local. El proceso colaborativo representa una evolución histórica que logró ser identificada a lo largo de la investigación y la participación comunitaria favoreció los vínculos entre las áreas protegidas y las comunidades. El turismo sostenible también generó oportunidades territoriales y persisten aún desafíos de sostenibilidad, continuidad y cogestión, que es parte de lo que debemos incorporar en la gestión del parque. Recomendaciones estratégicas. La sostenibilidad territorial requiere fortalecer mecanismos permanentes de articulación y participación. No es un proceso aislado, hay que construir y generar capacidades instaladas en en las comunidades y en las organizaciones. Esto nos va a llevar a consolidar espacios de gobernanza colaborativa, fortalecer capacidades organizativas comunitarias y diversificar encadenamientos turísticos sostenibles para pasar de iniciativas turísticas aisladas a una región turística, maximizando los aportes y los beneficios del turismo. Y es necesario mantener un seguimiento institucional y una evaluación participativa, especialmente en los últimos años que hemos tenido lamentablemente una disminución en los presupuestos y eso ha conllevado un debilitamiento de los procesos institucionales y organizacionales, lo que nos ha llevado a crear algunas estrategias como las que estudia la presente investigación, que es un modelo de cogestión, un modelo colaborativo en donde se establecen relaciones ganar-ganar entre las instituciones, las organizaciones y las comunidades. Si se me permite una reflexión final, el futuro de la conservación no depende únicamente de proteger los ecosistemas. También depende de construir relaciones territoriales más participativas. La sostenibilidad requiere articulación entre territorios, comunidades y conservación, y las áreas protegidas no pueden comprenderse de manera aislada porque son parte de la dinámica social y se ven afectadas directamente por los procesos económicos, por las externalidades y por toda la dinámica que se gesta en las diferentes comunidades. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas o comentarios. Don Dorian, muchas gracias por compartir los resultados. Nos quedan 3 minutos de su tiempo. Me parece bien, tal vez, si pudiéramos reforzar las ideas del proyecto o la propuesta que usted está planteando como resultado de esta investigación. Adelante. Claro, bueno, las recomendaciones estratégicas específicamente, los espacios de gobernanza colaborativa básicamente incorporan un tema al que el SINAC lamentablemente le ha tenido por mucho tiempo miedo, históricamente le ha tenido miedo, y es a darle poder a la gente. Las comunidades de la zona de influencia de las áreas protegidas tienen una relación directa en la gestión de estas áreas protegidas. Es decir, una comunidad que no tenga sus necesidades solventadas, sus necesidades primarias solventadas, simple y llanamente no va a atender ninguna recomendación ni ninguna restricción. Es ahí donde los manejadores de recursos naturales tenemos que ser creativos para cambiar los modelos de gestión, migrando hacia una generación y socialización de beneficios ecosistémicos
estratégicos. Ahí es donde entran conceptos como la justicia retributiva. Y para lograr eso, nosotros tenemos que perderle miedo a la participación de las personas, dejar un poquito de lado la potestad de imperio y generar espacios participativos para el desarrollo. Eso es una responsabilidad social, es una responsabilidad económica y es una responsabilidad ambiental. En este momento, las áreas protegidas que no migran hacia ese modelo participativo, lo que están generando es cuestiones como la ecoansiedad, en donde la gente solamente ve el peligro que viene con el cambio climático, donde ven el panorama tan decepcionante a futuro, pero no ven a las áreas protegidas como una oportunidad o como un motor de desarrollo. De mi parte, don Warner, esa sería la conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias a don Dorian por esta sinopsis de su TFG. A partir de este momento abrimos el segundo momento de la presentación pública, que es la intervención con preguntas, comentarios y o reflexiones por parte de las personas integrantes del CAIT. Y para ello lo haríamos en el siguiente orden, si ustedes están de acuerdo. Iniciaríamos con el profesor Luis Pablo, luego don Esteban, luego este servidor. Y como es tradición en la maestría, pues siempre dejamos al final a la persona tutora porque estaba muy cerca del proceso, entonces que ella haga como el cierre de ese bloque. Entonces, de esa forma, don Luis, si gusta, comenzamos con su persona. Adelante. No, muchísimas gracias. De nuevo, reiterar el saludo. Sí, sí, no quiero felicitar al compañero Dorian por llegar a esta etapa, ¿verdad? Y plantear una propuesta valiosa, un trabajo sistemático, con conciencia social y ambiental a la vez. Esa preocupación, ¿verdad?, que él establece en todo momento con respecto a la justicia restaurativa, que es que convoca, ¿verdad?, a una reflexión, a una conversación en un espacio como este, ¿verdad?, sobre cómo a través de un uso social responsable, llamémoslo así, de un patrimonio, es posible también generar beneficios comunitarios. Es un poco también el gran desafío que tenemos los museos con el patrimonio, en este caso, bueno, en el caso que yo estoy más cerca, estoy más vinculado, que es con el patrimonio biocultural, ¿verdad? Donde si bien se promueve una conservación, una preservación de, de los bienes patrimoniales, por otra parte también existe la preocupación social en torno a cómo estos pueden también ser motores de desarrollo y de generación de bienestar a nivel de las comunidades y los entornos. Yo quería tal vez apuntar algunas cosas para que Dorian, si lo desea, pueda ahondar. Dentro del capítulo final, yo rescaté algo que me parece importante, que tal vez por ahora no has tenido el chance, Doria, de desarrollarlo, y es la educación ambiental como parte de la propuesta. Creo que voy a rescatar acá nada más un breve párrafo, la página 134, donde el compañero Doria menciona, ¿verdad?, el eje de capacitación y educación ambiental responde a la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, organizativas y ambientales de los actores locales, reconociendo que la sostenibilidad depende directamente del conocimiento y compromiso de las comunidades. Entonces, bueno, esa preocupación por el conocimiento, creo que podrías visibilizarlo más ahora, ¿verdad? En este espacio. Y cómo producir esa participación, digamos, que pueda plantear horizontes diversos, ¿verdad? De participación, no solo a través de la figura del guía en términos de turismo, sino como, por ejemplo, se pueden generar proyectos productivos, ahora que hablabas, por ejemplo, de tradiciones, de identidades culturales. Me interesa también esa visión, digamos, de cómo generar valor agregado, ¿verdad? A partir de ese vínculo que vos planteas, si querés referirte a ese detalle, ¿verdad? La educación ambiental, que me parece es importante. Otra cosa que
tiene que ver también con esa, vamos a ver, esa posibilidad de generar impacto, de generar beneficio comunitario. Está también la discusión sobre la comunicación. No sé si vos tal vez dentro de esas estrategias comunitarias, en esos espacios que tuviste de encuentro con la comunidad, pensaron en estrategias comunicativas, que por un lado permitan justamente poder llegar a públicos, sectores turísticos, etcétera, ¿verdad? Y también como una manera a través de la cual se visibilizan los recursos, ¿verdad? De una manera mucho más amplia. Esa es una consulta que yo también quería compartir, colocar aquí, ¿verdad? Y escuchar un poco tu criterio, ¿verdad? Si logras, digamos, dimensionar el potencial de la comunicación, más en estos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos donde hacer comunicación es parte también de pensar el desarrollo, ¿no? Ok, y el periodo sí me llamó la atención cuando empecé a leerlo, ¿verdad? Me nacía esa inquietud, ¿verdad? Esos 14 años que vos colocás ahí, ¿verdad? Bueno, ya se ha hablado un poco al respecto, ¿verdad? ¿Cómo definís, ¿verdad? Esa periodización, que es larga, no es una periodización corta, si uno lo ve dentro del marco de los proyectos que solemos trabajar acá, ¿verdad? Y cómo tal vez esa experiencia, esa lectura histórica, vos remitís mucho a la historia, ¿verdad? Tu planteamiento, cómo ese conocimiento histórico que adquiriste, ¿verdad? A nivel de la comunidad, su vínculo con el parque, cómo eso lo visualizas en términos de perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo imaginas esos futuros, esos escenarios futuros asociados a la participación que invitas a generar, ¿verdad? A potenciar, perdón. Esa es una inquietud, ¿verdad? Que te quería plantear. Otra también tiene que ver con el gobierno local, ¿verdad? Como parte de ese tejido social e institucional, ¿cómo visualizas también ese sector, ese actor, perdón, que es el gobierno local asociado al parque? En fin, son algunas consultas. Sí quería, bueno, de nuevo felicitarte a vos y a tu tutora, ¿verdad? Por el esfuerzo y el camino y el compromiso que han puesto de manifiesto. Y bueno, hay muchos detalles que creo yo valen la pena, ¿verdad? Resaltar de tu trabajo y con la visión, repito, ¿verdad? De compromiso ético, social, ambiental, la preocupación por esa participación. Hablas también de los sectores jóvenes, si quieres tal vez referirte un poco a esa población en particular. En fin, bueno, ahí lo dejo ahí para no abusar del uso de la palabra y, y reiterar de nuevo entonces la felicitación del caso. Muchas gracias al profesor Luis Pablo por su intervención. Damos a don Dorian unos 3, 5 minutos para que se pueda referir a estas preguntas y reflexiones que nos comparte el profesor. Adelante. Gracias, don Luis Pablo, por la oportunidad de ampliar en este proceso, porque una presentación no es suficiente realmente. Cuando hablamos de educación ambiental, una de las cuestiones que a mí personalmente me ha tocado de la investigación es que ya nosotros no estamos hablando ni siquiera de educación ambiental, sino de educación socioambiental. Entonces, y aquí relaciono otras cuestiones como por ejemplo los emprendimientos y todo eso. Nosotros, una señora que aparece ahí con unas tortillas y todo eso se llama Doña Felina. Doña Felina es una adulta mayor de la comunidad del Flor y nosotros empezamos a ir a hablar con Doña Felina para poder gestionar una experiencia turística. Y ella decía, ay, papá, pero ¿qué van a venir a ver las personas acá? Y yo, ¿cómo que ella? Y usted hace rosquillas en un horno de barro. Eso no es común en todas los lugares. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación ambiental, ya tenemos que hablar de educación socioambiental, de la validación de esas personas, de la autoestima de esas personas que históricamente han sido vulneradas en las comunidades rurales y que llegaron a sentirse como que lo que ellos tienen no es la gran cosa, pero es un acervo de información importantísima. ¿Qué es lo que hacemos con proyectos como este? Generar oportunidades para que la gente no tenga que emigrar al Valle Central buscando oportunidades. Y esa es justicia retributiva. Justamente eso es lo que hacemos. Elegimos el periodo 2010-2014
porque hay un elemento trascendental que es la pandemia, que puso a prueba todos los modelos, la conservación, el entramado social, la economía. Y ahí es donde se demostró que un área silvestre protegida sí puede ser un motor de desarrollo, si aquellas personas que trabajan en ella tienen la responsabilidad social y la sensibilidad social de abocar sus esfuerzos a contribuir con las comunidades. Entonces, eso es lo que nos lleva a una transformación. El proceso histórico, la memoria histórica, en mí ha generado una mayor sensibilidad. Y en cuanto a la comunicación, don Luis Pablo, nosotros identificamos en este proceso un faltante tremendo. Nosotros empezamos el año anterior, hace como 2 años, a trabajar algo que ningún área protegida había estado trabajando, que es la salud mental. Desarrollamos un proyecto de desarrollo integral del personal y empezamos a considerar la salud mental como uno de nuestros elementos importantes después de la pandemia, justamente por todo lo que pasó. Y entonces aquí nace un proyecto en donde nos aliamos con diferentes actores por ahí y surge un proyecto que estamos ejecutando ahora que se llama El Territorio como Espejo y consiste en salud mental, pero además en educación socioambiental y concibe cómo las personas de las comunidades tienen esa oportunidad maravillosa de gestar su propia salud mental y de que no todo debe ser valorado desde una perspectiva económica, sino que es un análisis multidimensional donde hacemos referencia al buen vivir más allá que de la cuestión. Indudablemente tenemos que trabajar y ocuparnos de la economía, pero esto es parte de todo lo que hemos venido trabajando. Entonces, los guías se gestionan como educadores ambientales. Ahora el proyecto de la comunidad como espejo está trayendo a las comunidades para darles esas charlas para empezar a gestionar. Ha sido difícil porque la convocatoria no ha sido tan buena como esperábamos, pero va creciendo poco a poco. Y una sola persona de la comunidad que llegue es básicamente un factor de cambio que estamos nosotros inoculando en esas comunidades para empezar a trabajar. Dorian, no te escuchamos. Listo, entonces, básicamente, perdón, es que había silenciado eso. Básicamente, eso nos lleva al análisis de cómo imaginamos el proyecto de Barra Honda en un futuro. Indudablemente, uno de los elementos que hay que trabajar fuerte es la generación de capacidades instaladas. Y para eso lo que nosotros estamos haciendo es trayendo a la gente, socializando aquellos elementos fuertes que tenemos los funcionarios y los demás actores locales para generar esas capacidades instaladas e involucrando, por ejemplo, la academia. Lo que imaginamos nosotros es pasar de ser un atractivo o una serie de atractivos a un destino, ampliando y diversificando las experiencias turísticas. Ese sería como en la visualización. Y finalmente el gobierno local en el 2020 en la municipalidad fue uno de los actores que trajimos a al proyecto que se estaba desarrollando, que es parte del estudio que hicimos, y en aquel momento a la municipalidad le dijimos, le estamos dando la oportunidad de que usted forme parte de este proceso, porque ya habíamos echado a andar la economía local, ya se había generado los emprendimientos, los encadenamientos, justamente todo lo que se estaba viendo en la maestría, esta maestría para mí fue teórico-práctica, justamente porque en ese momento estábamos aplicando todo lo que estábamos viendo ahí. Y dichosamente la oportunidad que le dimos a la municipalidad rindió frutos. Ellos llegaron a las comunidades, establecieron rutas para la recolección de desechos, formaron parte del grupo que nos ayudó a proyectar la promoción y el mercadeo, nos contrató a algunas personas para que nos ayudaran en promoción y mercadeo y básicamente esa es la historia. Lo que lamentablemente sucede es que cada 4 años están cambiando los gobiernos locales y es algo de lo que el estudio identificaba, la permanencia institucional y organizacional. Cada 4 años deberíamos de estar replanteando el proceso y formando parte del quehacer de la municipalidad. Eso sería de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias a Dorian. Si no hay más consultas por parte del profesor don Luis Pablo, damos el pase al profesor Esteban Montero con su intervención. Gracias, Warner. Bueno, me uno a la felicitación, Dorian. Gracias, Excelente trabajo. Muy gracias. clara la exposición. También el documento estaba muy bien estructurado. Me parece que es clarísimo, ¿verdad? Que tenés un dominio del tema muy relevante, ¿verdad? Y eso también se evidencia en el manejo, ¿verdad? El acervo teórico, ¿verdad? Lo cual es bastante gratificante de escuchar, ¿verdad? Parece que unís temas, ¿verdad? De la realidad local, del parque y las comunidades con un acervo teórico importante, ¿verdad? Y eso me parece muy valioso. Em, También la felicitación a Yesenia por la guía. Tengo tres preguntas específicas. Ujú, La primera es, bueno, estamos en un contexto, ¿verdad? Complicado en general, en muchos sentidos, ¿verdad? A nivel mundial, pero a nivel nacional también estamos en un escenario complejo respecto al manejo de las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Y del SINAC. Y no solo de ahora, en realidad, ¿verdad? Es una cuestión que habían unido ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De desfinanciamiento, falta de recursos, falta de plazas. Bueno, una serie de problemas, ¿verdad? Que estoy seguro que vos conoces muy bien. Entonces, bueno, viendo esta experiencia tan relevante, ¿verdad? Que ustedes han tenido en Barra Honda y también, eh, pensándolo en este contexto, ¿verdad? Bueno, de un mundo también que está cambiando rápidamente, ¿verdad? Me pregunto si eh, viéndolo hacia arriba, ¿verdad? Si cómo esta experiencia que ustedes están teniendo en Barra Onda puede ser, digamos, un ejemplo para la evolución de cómo se gestiona las áreas de protección dentro del SINAC, ¿verdad? Porque, como vos lo mencionabas, ¿verdad? Ante el trabajo ha sido como, ¿verdad? Un modelo pues, bastante restrictivo, ¿verdad? Bueno, control, manejo, monitoreo, lo cual es un trabajo muy relevante sin duda, pero bueno, es necesario, ¿verdad? Dar ese paso hacia una organización más dinámica, ¿verdad? Más dinámica hacia adentro y hacia afuera de las áreas de conservación. Entonces me pregunto si vos ya has hablado de estos temas, ¿verdad? Discutido, divulgado un poco, ¿verdad? Dentro de la organización del SINAC, ¿verdad? Em, Porque me parece que eso tiene mucho potencial, ¿verdad? A nivel de cómo podría, ¿verdad? Verse esa evolución del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Costa Rica, que me parece que es necesario y que es necesario también para justificar, ¿verdad? El fortalecer, el seguir fortaleciendo el sistema, que me parece que es valioso, pero que evidentemente ha estado ahí digamos, un poco olvidado, ¿verdad? Y me parece que una sí. reestructuración o una, no sé si es la palabra, ¿verdad? Pero una no sé si modernización también puede ser la palabra, ahorita no encuentro exactamente el término, pero esa evolución me parece que puede venir por acá, ¿verdad? En este camino. Esa es una. Luego, también en términos de escenarios, ¿verdad? Más ambientales, ¿verdad? Como cambio climático, em, pérdida de la biodiversidad, entre otros problemáticas ambientales que estamos enfrentando a nivel global, pero también a nivel nacional. Em, Cómo, si, ¿verdad? No sé si han trabajado en cómo el área de conservación podría eh, visibilizar los aportes que tiene en términos de los servicios ecosistémicos que aporta a las comunidades, pero no solo a comunidades, digamos, a las tres comunidades que mencionaste, que evidentemente va a ser sumamente valioso, pero que también, sin duda, esta conservación está generando beneficios que van más allá. Y me pregunto también si han explorado el tema con otras organizaciones, por ejemplo, el tema de recurso hídrico, con, no sé si hay asadas, acueductos u otros, inclusive recurso hídrico para generación eléctrica. No sé si Guanacaste tenga, Cope Guanacaste, perdón, tenga em, jurisdicción, ¿verdad? O participación más bien dentro de este territorio, ¿verdad? Y esto, el cómo, el aporte que tienen las áreas
de conservación es sumamente importante. Entonces, en este contexto me parece que puede ser algo relevante. Y más allá de esas organizaciones, pues también con las comunidades, ¿verdad? Es algo que es importante visibilizar, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? Podemos enfrentar problemas de escasez de agua, de mayor pérdida de biodiversidad, y en este contexto, pues el Parque Nacional está brindando una serie de beneficios que muchas veces no son tan visibles, ¿verdad? Para algunas comunidades, y me parece que eso puede ser también un factor que fortalezca, ¿verdad? El vínculo con las comunidades. Y la tercera y última es, bueno, en este tema de la cogobernanza, ¿verdad? O la gobernanza colaborativa, con las llamadas, que em, lo planteo muy bien, ¿verdad? Em, Justo estaba pensando en el tema de los corredores biológicos, ¿verdad? Y porque bueno, eso es lo que plantean los corredores biológicos, ¿verdad? Una cogobernanza junto con las áreas de protección, pero que va más allá, ¿verdad? Y no sé si eso también es algo que ustedes han trabajado. Y también te lo pregunto porque conozco que existen ya iniciativas para formalizar los corredores biológicos como ¿verdad? En manera, en las leyes, ¿verdad? Hacer una ley. De hecho, hace poco revisé un proyecto de ley para formalizar los corredores biológicos, ¿verdad? Porque ahorita están a nivel de decreto y ya formalizarlo a nivel de ley, pues sería un paso más allá, y es una de las principales estrategias también de conservación y, y, y para enfrentar también estos retos, ¿verdad? Cambio climático, entre otros. Entonces, no sé si tal vez ese modelo de cogobernanza también podría ser valioso, o si ya lo han explorado, o si no, también cómo ustedes podrían ver eso, ¿verdad? Su experiencia como un aporte a el modelo de los corredores biológicos. Esas son las tres preguntas que tenía. Muchas gracias, Dorian. Muchas gracias. Las tres preguntas muy acertadas y muy valiosas. Gracias. Vamos a ver, en cuanto a la gestión de las áreas protegidas, siendo totalmente franco con la experiencia que se tiene, el presente estudio nos corrobora a nosotros que la cogestión o la gestión participativa puede generar una serie de beneficios para las áreas protegidas. Es más, yo me atrevería a decir, analizando los temas económicos de los últimos años, por decirle algo, las rondas cortafuego de Barra Honda, hacía 4 años no se hacían, porque no teníamos presupuesto para eso. Sin embargo, nosotros las hemos venido gestionando y haciendo los funcionarios y voluntarios de las comunidades. Esto es cogestión. Lo quiera ver o no lo quiera ver el SINAC, si nosotros no tendemos hacia un mestizaje en la gestión de las áreas protegidas, no podemos sacar la carrera. O sea, no podemos ganar esa carrera jamás, no podemos sacar la tarea. Básicamente, eh, los modelos creativos son los que pueden llevarnos al siguiente nivel. Y vamos a ver un caso. Este estudio ejemplifica todas las situaciones que se ven, los problemas que tenemos. Resulta ser que a través de ese sistema colaborativo se establece una alianza con Fundecodes, una fundación, la Fundación para el Equilibrio entre Desarrollo y Conservación, que formaliza con el SINAC un ingreso. Con la Asociación de Guías formaliza otro acuerdo y se empieza a trabajar. Cuando hacemos este proyecto, hacemos un análisis de las vulnerabilidades y nos damos cuenta de que los emprendedores no están formalizados. Y lo que no existe para la economía formal no está formalizado, para la economía formal no existe. Sin embargo, de la señora que vende empanadas se financian muchas carreras universitarias, la economía local sí tiene un impacto. Entonces nosotros empezamos a crear con la fundación un fondo de emprendimientos. Ese fondo de emprendimientos se aboca a financiar a los mismos emprendedores con condiciones que no les va a dar un banco. La fundación lo hace, no nosotros no podemos. La fundación, y tenemos ahorita financiamientos para compra de vehículos, se adquirió un vehículo para los guías locales, se han financiado proyectos de emprendimiento para construcción de infraestructura. Eso se hizo a través de este modelo, pero resulta ser que los convenios también acuerdan que una parte de alquiler de equipo de espeleología va a la fundación y esa fundación reinvierte esos fondos dentro del área silvestre protegida siguiendo el debido proceso del SINAC.
haciendo todo el trámite de donación. Barrahonda es un área silvestre protegida súper pequeña, una visitación muy pequeña, pero que tiene muchas veces, gracias a sus sistemas colaborativos, beneficios que no tiene otra área protegida. Hay áreas protegidas tan grandes que si un bombillo se quema, si el funcionario no lo pone de su bolsa, se queda quemado. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra a nosotros que los sistemas creativos y los modelos participativos pueden ser la solución. Y claro que lo hemos dicho incalculable número de veces, muchas veces y los hemos mostrado. Lo que pasa, y no la verdad, es que hasta ahora lo sistematizamos y lo tenemos en un documento. Don Warner, por ejemplo, me insiste que hagamos una publicación de eso y creo que deberíamos de gestionar eso porque gran parte de la importancia del presente estudio es poder impactar de manera positiva y mostrar que sí hay mecanismos que se pueden adoptar. Eso con respecto a la primera pregunta. En cuanto a la visibilización de los servicios, es una de las cuestiones más difíciles de trabajar. Nosotros hemos hecho encuestas, hemos ido a hablar con las comunidades y es súper interesante ver que nosotros tenemos una visión muy sesgada, muy capitalista de las cosas, porque lo que no genera plata, digamos, tangible, para muchas personas de las comunidades no existe. Don Sergio, por ejemplo, uno de los emprendedores que creo que está por ahí, don Sergio una vez me dijo algo que a mí me impactó mucho. Estábamos hablando de este proyecto y él formó parte y ha sido un gran colaborador, al igual que muchos otros, los guías y todos los emprendedores. Y don Sergio me decía, es que la gente no se da cuenta lo que representa tener un parque nacional en el patio de la casa y de la oportunidad que eso es. Y sí, claro, tenía toda la razón. Hablando con las comunidades, le dice muchas veces uno a la gente, usted entiende que el Parque Nacional genera oportunidades, a mí no me da nada, no le da nada, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, el tanque de agua, la captación de agua? Ahí en el parque. Pero usted recibe agua del parque. Ah, pero eso. Y usted sabía que aquí hay guías que trabajan en el parque y trae, pero ellos, yo no trabajo ahí. Pero usted sabe que el aire es, pero eso, o sea, yo no estoy hablando de esas cosas, como si eso no contara. Entonces, realmente, haciendo un análisis concienzudo de este estudio, a mí me han quedado un montón de lecciones aprendidas y un montón de cosas que necesitamos mejorar. Una de esas, indudablemente, es el trabajo con las comunidades que ya empezamos, pero es un trabajo de nunca acabar, porque tal vez somos buenos gestionando las cosas, proponiéndolas, pero no hemos sido tan buenos, en honor a la verdad, promocionándolas o comunicándolas. Y tengo que hacer un mea culpa acá y decir, yo soy el responsable en gran medida de esto y es algo que tenemos que mejorar. Pero bueno, al final de cuentas, eso es lo que estamos haciendo con la presente investigación. Y finalmente, cuando hablamos de los modelos de cogobernanza, Barrahonda sí ha trabajado fuerte. De hecho, somos parte de un corredor biológico. Lo reactivamos el año pasado de corredor biológico Barrahonda Cerros de Rosario. Y de hecho, una directiva que estamos creando para administrar estos fondos de financiamiento a los emprendedores, también la estamos formalizando como el comité del corredor biológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí vamos a poder tener la capacidad de plantear proyectos productivos porque esta gente va a tener su personería jurídica y todas estas cuestiones. Ya gestionamos los fondos del mismo emprendimiento para hacerlo. Es decir, ellos van a tener la posibilidad de desarrollar proyectos con el INDER, con diferentes entidades, de bajar fondos para inversión en la parte ecológica, en la parte de conservación, pero además tienen voz y voto en la conservación. Es decir, ellos van a ser la directiva que va a articular. Nosotros creamos las áreas protegidas, pero la articulación y la conexión de esas áreas protegidas está en manos privadas. Y es ahí donde vamos a formar parte de eso. Ya estamos trabajando y ya estamos haciendo actividades, por ejemplo, de educación ambiental con algunas consultorías que tenemos por ahí. Y estamos en el proceso de formalización ya de esta directiva. Así, hasta ahí estamos. Muchas gracias. Profe Esteban, si no hay más preguntas de su parte, seguimos con el proceso. Gracias, Dorian, y apoyar lo que vos, Warner y también Luis mencionaron sobre la importancia de visibilizar ese trabajo, ojalá una publicación o de alguna u otra manera, porque me parece que la información es muy relevante. Felicidades, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Es mi turno de acuerdo al uso en el orden de la palabra. En primer lugar, yo me quiero aunar a las felicitaciones para el trabajo realizado por don Dorian con la guía de la profesora Yesenia. Acá, en primer lugar, pues una reflexión en términos generales. Hemos visto cómo mucha literatura sobre el tema conservación ha venido a mencionar que tenemos un país con un porcentaje importante de cobertura boscosa, con un porcentaje importante de corredores biológicos, de parques, de reservas. Sin embargo, cuando traslapamos o ponemos en un mapa las áreas de conservación versus los índices de desarrollo socioeconómico de las comunidades, vemos que hay muchas disparidades. Esto no es único de Guanacaste, no es único del bosque tropical seco, lo podemos ver en el Atlántico, lo podemos ver muy marcado en la zona brunca del país, en el área peninsular. Entonces yo creo que hay un reto no solamente por parte del SINAC, sino por todas las instituciones y la academia que de forma directa e indirecta trabajan con áreas de conservación, de tal forma que estos grandes pasos que ha dado Costa Rica en los últimos 70 años y que son un referente a nivel internacional, podamos dar un paso más allá, rompiendo lo que muy bien viene a conceptuar Dorian en su trabajo, lo que es la justicia retributiva, en el cual no veamos solamente parques nacionales con una riqueza biológica, ecosistémica o ecológica, sino que también a la par de esto podamos ver comunidades que estén enmarcadas dentro de esa gestión de estas áreas, obviamente respetando competencias, pero que sean partícipes activas de planes, programas y proyectos y encadenamientos que se puedan realizar en torno a las áreas de conservación. Yo quiero felicitar a Dorian porque él pues, nos trae hoy un ejemplo de cómo en el Parque Nacional Barra Honda, cómo se han venido haciendo las cosas. Inicialmente, pues tuvimos algunos problemas de cómo delimitar el objeto de estudio. Siempre pedimos que se trabaje solamente con una comunidad. Sin embargo, aquí era imposible poder abordar estos elementos únicamente con una comunidad. Entonces, el objeto de estudio se redujo al tema de emprendimientos de estas tres comunidades y ya se convirtió pues ya en una población de consulta con la que se podía trabajar. Entonces, pues agradecerte, Dorian, que nos trae estos temas sobre la mesa. Es parte, yo creo, de la reflexión y del quehacer de la maestría. Entonces, esto denota que es un tema muy pertinente. Luego, a partir de eso, yo no sé, Dorian, qué sigue ahora a partir con la comunidad, porque posiblemente han visto los emprendimientos, han visto iniciativas, han visto cómo el parque ha venido evolucionando. A mí me sorprendió muy bien cuando usted sistematiza los hitos dentro del trabajo. Usualmente pedimos a los estudiantes que quiten todo aquello que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, porque es un tema que ya fue. Sin embargo, en un tema de esta naturaleza vemos cómo más bien hay un antes y un después con el tema de la pandemia. Entonces, en este trabajo fue necesario documentar esa parte. Entonces, aquí, Dorian, tal vez tres preguntas concretas. La primera sería para usted como persona investigadora en este proceso, en lo metodológico y en la delimitación, ¿qué fue lo más difícil para usted? Luego, una segunda pregunta, Dorian, ¿qué sigue ahora? ¿Vamos a engavetar este trabajo? ¿Vamos a publicar un artículo, una memoria, un libro, un video, una obra de teatro? ¿O vamos a hacer un proyecto, un plan, un programa que sigue? ¿Va a haber un ejercicio de evolución y de validación con esas tres comunidades? ¿Ya se hizo o viene después? ¿Qué va a pasar con esta investigación dentro del SINAC? Y tal vez algo muy importante, Dorian, es si las comunidades que han participado, si tienen conciencia de lo grande que han logrado en estos 15 años, porque a veces está el documento y hoy lo celebramos, pero a veces la misma comunidad no tiene conciencia de todo lo que ha avanzado en esta gestión de gobernanza colaborativa de una área de conservación. Y la tercera pregunta, Dorian, es, con su experiencia y formación, si podemos vislumbrar
otros temas de investigación que deriven de este proceso que puedan ser asumidos eventualmente por otras personas estudiantes de la maestría en desarrollo comunitario o de personas que están relacionadas con el SINAC o temas de conservación y que eventualmente pueden pues iniciar investigaciones similares en otras partes del país o en otros países. Entonces, ¿qué otras investigaciones vislumbramos? Por temas de tiempo, esas serían mis tres consultas únicamente. Adelante. Muchas gracias. Bueno, para serte sincero, en lo metodológico, uno de los puntos que más costó fue el tener, el desarrollar las herramientas para atender y garantizar la objetividad en este proceso. ¿Por qué? Porque resulta ser que siendo uno parte de este proceso, es parte de la dinámica también. Entonces, una de las cuestiones que más me costó sentarme a hacer fue determinar la metodología que evitara los sesgos de percepción. Por eso es que viste que la metodología tiene una, ¿cómo se llama? Una entrevistas a profundidad, tiene una encuesta y tiene también los talleres. Muchas de esas veces confrontamos la información y ante la incertidumbre, por ejemplo, si algún emprendedor nos decía, sí, la comunicación es muy buena, pero más adelante nos decía aspectos que hay que mejorar, comunicación, no sé qué, y marcaba la comunicación, asumimos una actitud pesimista en ese caso. Es decir, si en un lugar nos dijo que estaba bien y en otro nos dijo que estaba mal, partimos del hecho de que está mal. Por eso es que la metodología se volvió un poco compleja, porque teníamos que triangular esas metodologías para poder llegar a conclusiones reales. Y bueno, lamentablemente no, dichosamente tuvimos la posibilidad de escuchar cosas que tal vez no queríamos escuchar. Esas son oportunidades de mejora. Entonces, desde el proceso, lo que optamos es por verlas como oportunidades de mejora que se empiezan a abordar. Y esas, por ejemplo, el proyecto que te decía de Territorio como Espejo busca mejorar la comunicación, que era lo que nos mencionaba el profe Esteban. Es mejorar la comunicación, pero ya no solo en el parque, sino con los actores. Y no solamente con los actores que participan en el proceso, porque eso nos van a decir que todo está bien y les va a gustar, pero aquellos que están fuera del proceso y que no reciben los beneficios directos económicos, nos van a decir otra cosa. Entonces empezamos a implementar esa comunicación más allá. Creo que ese fue el principal problema, o el principal reto, no hablemos de problema. Ahora, ¿qué sigue con las comunidades? En cuanto a tienen conciencia, si yo les soy totalmente sincero, don Warner, ni siquiera yo tenía total conciencia de lo que era el proceso. O sea, para serle totalmente franco, o sea, nosotros empezamos que, bueno, hey, se vino la pandemia y tenemos que hacer algo y organicemos y vamos y un mapeo de actores y todas las cuestiones, pero cuando usted ve ese proceso ya sistematizado, eh, tal vez empieza uno a sufrir un poco el síndrome del impostor, en donde empieza a ver eso y uno fue puña. Una vez una persona me impactó mucho, creo que la persona que más me ha impactado fue Doña Iliana, en ese momento estaba el papá de ella, un adulto mayor que tenía Alzheimer y terminal, y la situación de la economía se vino abajo. Entonces nosotros las llamamos y empezamos a hacer todo, la invención de los proyectos y creamos un emprendimiento por ahí, llevamos gente para que comiera y creamos, me acuerdo, el precio pandemia, que era un precio económico para que la gente fuera y articulamos los productores locales con la gente que vendía servicios. Y una vez llegué, casualmente, en paz descanse, don Luisito falleció en ese proceso de pandemia unos meses después. Y una de las cosas que más me impactó a mí fue cuando llegué a la casa y doña Iliana me dijo, don Dorian, y ella solo me dice don Dorian, no sé por qué, nunca logré que me dijera Dorian. Don Dorian, es que vea, gracias al proyecto nosotros logramos comprar las medicinas a mi papá, que en ese momento la economía estaba muy dura. Y en ese momento, perdón, en ese momento
En ese momento uno llega a ser consciente de lo que eventualmente puede lograr, de que es que vamos a ver, un líder es la visión de un lugar, pero los colaboradores son la misión. Y pues ese proceso se logra gracias a que hay mucha gente que trabaja en él, que cree en él. Usted me pregunta si la gente es consciente de eso. Ni siquiera yo era consciente. O sea, para serle franco, o sea, es verdaderamente muy difícil que si uno que está en el día a día en, en esta situación no percibe siempre los pormenores de este asunto hasta que trabaja, profundiza y ve la percepción de las otras personas, mucho menos lo va a hacer la gente que no ha formado parte de ese proceso. Y finalmente, ¿qué sigue en los temas de investigación? Bueno, la investigación nunca se acaba. De hecho, esta investigación a mí me ha tomado bastante tiempo y me ha permitido tener un, un material para la toma de decisiones riquísimo. En realidad, ¿sabe por qué? Porque normalmente yo siempre he sido de las ciencias naturales. Hasta ahora trabajo con las ciencias sociales. Y nosotros siempre utilizamos el método científico, siempre hacemos la investigación biológica, siempre nos abocamos en eso, pero resulta ser que esta parte social la hemos dejado totalmente de lado. Este es uno de los ejemplos. Aquí estamos determinando cuál es el impacto social de la conservación. Es la cara oculta, es como la cara oculta de la luna. La parte social, los impactos sociales, los beneficios, el buen vivir que genera un área silvestre protegida, eso es como la cara oculta de la luna. Todavía no lo hemos empezado a investigar. Muchas gracias. Muchas gracias a Dorian por las respuestas. Eh, eh, Tengo que mencionar que es motivo de orgullo para la maestría ver que una de las personas egresadas, director de un parque, pueda realizar la investigación propiamente en el campo con sus comunidades y que podamos llegar a esta reflexión. Para cerrar esta etapa, damos el pase a doña Yesenia Fallas Garro en calidad de tutora. Adelante, profe. Bueno, me corresponde un poco difícil después de esta discusión tan profunda y tan bonita. Sin embargo, pues por supuesto que iniciar por felicitar a Dorian por este trabajo en el cual sé, por lo que han mencionado y por lo que se nota, que hay muchísima profundidad, muchísimo conocimiento, mucho compromiso y muchísima integridad en todo el proceso. Integridad que tiene que ver con los aspectos humanos, con la sensibilidad social, pero también con la profundidad y rigurosidad que la academia necesita y demanda, ¿verdad? En estas instancias de un trabajo final de graduación. Yo también quiero felicitar a todo bueno, a don Warner, obviamente, por todo este proceso en lo cual lo han acompañado a Dorian desde hace bastante tiempo, a todos los profesores también que han conformado aquí su equipo de trabajo, que le han estado guiando, y a todos los otros profesores y profesoras del cuerpo de la maestría que han estado aportando en este proceso, porque yo entiendo que fue la oportunidad para que Dorian pudiera tener más estructura y de una forma con más método, ¿verdad? Con más academia y con más ciencia, pudiese plantear una investigación que reuniera el conocimiento y el trabajo de campo acumulado durante muchísimos años. Entonces, eso se lo posibilitó la maestría y por supuesto, que la supo aprovechar maravillosamente. En realidad, en términos de preguntas ya, pues no es mucho lo que tengo. En realidad tenía pensadas varias, pero a lo largo de la presentación y de estas últimas, todas se han ido respondiendo. Tal vez un comentario es que Dorian mencionaba que cuando hablamos de conservación tendemos a romantizar.
a veces, muchas de las veces cuando hablamos de comunidad también. también. Y es un reto tremendo, ¿verdad? Porque creemos es que la visión de la comunidad, pero muchas veces en la comunidad no hay una sola visión, hay muchas visiones. Y en este caso, Dorian trabajó con, bueno, él seleccionó obviamente los grupos de interés de acuerdo al tema, pero las comunidades van más allá de eso, ¿verdad? Y es todo un reto. Entonces, tal vez más que preguntas, este preguntas puntuales, tal vez comentar ahorita que Orión nos comente brevemente un poco sobre cómo ve él. Entiendo claramente que la investigación estaba delimitada en grupos de interés, pero ¿cómo cree él que esta visión de esta comunidad podría extrapolarse a las otras poblaciones de estas mismas Mm. comunidades, pero que no fueron parte del estudio, de acuerdo a su percepción, entendiendo que es eso, ¿verdad? Que es la percepción y no los resultados del estudio? Claro. Y también retomar la pregunta que le hacía don Warner, ya lo mencionó, pero no sé si con esa claridad, es qué es lo que esta investigación le aporta a la ciencia, qué es lo que a partir de hoy la ciencia tiene que el día de ayer no tenía. Eso es por mi parte. Pues sí, nada. ¿Ah? Bueno, en cuanto a las comunidades, indudablemente es cierto. Esos son todos los elementos que hay que tomar en cuenta. Una de las cosas que se vio en el estudio es que usted se sienta con las comunidades y hay que tener mucho cuidado para no confundir las necesidades sentidas con las necesidades sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces venimos de modelos históricos. Entonces, la gente está acostumbrada a hacer las cosas de una manera, aun, y cuando la situación general, la sociedad evoluciona, eso pierde trascendencia. Es como que nos pusiéramos a utilizar un telégrafo en este momento. O sea, por bonito que era, ya nadie lo va a utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Usted llega a las comunidades y se sienta con ellas a hacer un análisis de necesidades y tal vez ellos les dicen, vean, es que es importantísimo que arreglemos la plaza de fútbol porque, o el salón comunal, porque ahí se hacen bailes y todo, pero aquí ya nadie hace bailes y si hacen bailes la gente no llega porque ya no baila. ¿Ok? Antes era importante. Eso es romantizar un periodo que quedó atrás y saber cómo hablar con las comunidades para decirle, bueno, vea, tal vez sea más vinculante el asunto de los caminos, pero desde una manera, desde la construcción social. Tal vez sea más importante arreglar el camino porque ahí podemos traer turismo, sacar los productos agrícolas de la comunidad, etcétera, etcétera. Y validar esa opinión, es decir, no imponerla, sino validarla. Eso es un reto, verdaderamente. Eh, Es interesantísimo trabajar con las comunidades porque también hay que mediar conflictos. Muchas veces hay conflictos en las comunidades y entonces cuando haces un mapeo es que hay conflictos, entonces vamos a trabajar un proceso de resolución alternativa y no se puede resolver, entonces pasamos a un proceso de gestión alternativa de conflictos, trabajamos a pesar de. Eso es un reto, tienes toda la razón, indudablemente. Lo otro, lo que el estudio aporta, justamente la sistematización de experiencias, no solamente de experiencias exitosas, sino también de lecciones aprendidas y oportunidades de mejora, son la base para poder replicar o para poder adoptar iniciativas como esta en otros lugares y poder gestionar nuevos modelos en la conservación y el desarrollo comunitario. Cuando llegó la pandemia, las comunidades y el área protegida no tenían nada. Lo que le decía a la gente era, o sea, tenemos que empezar desde cero con nuestro trabajo, pero se pudo. Y si usted llega y le dice a la gente, vea, es que se hizo tal cosa, posiblemente la gente no lo crea, pero ahora hay un documento que lo está sistematizando y lo está validando con los actores principales. Y eso nos permite tener la autoridad moral para decir, sí podemos implementar un cambio en los modelos de conservación y desarrollo sostenible en las comunidades. Yo diría que ese es el principal aporte y no es un fin en sí mismo, sino una base para continuar con este proceso, porque honestamente en Costa Rica, aunque tendemos a ver la conservación como algo muy romántico, tenemos una incalculable cantidad de oportunidades de mejora y eso solo lo vamos a lograr
trabajando de manera colaborativa y con lo que les decía antes, el mestizaje de la gestión de las áreas protegidas. Muchas gracias.